Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fanático desde el Hogar. Muy buenas noches a todos. Como lo saben, de lunes a viernes, 18:30, 19 horas, para Ecuador TV, los medios públicos. Estamos con Elías Vinuesa y con un entrenador histórico para el fútbol ecuatoriano, el profesor Jorge Abeger. Primero lo saludo a mi compañero. Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Un enorme gusto estar en una emisión más de Fanático y más todavía si tenemos a un invitado especial como el profesor Jorge Abeger, que muchísimos lo conocen, estuvo en la década del 90, en la década del 2000 por acá, así que es un gustazo tenerlo en la pantalla de Ecuador TV. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer conectarme con ustedes y a través de ustedes con toda la gente del Ecuador, un país que yo le tengo un especial aprecio por la forma en que me recibió y aparte me permitió profesionalmente desarrollar mi actividad. Así que es un placer conversar con ustedes. Profesor, una consulta, ¿no? Con mucho respeto, obviamente. Nosotros hemos hablado con muchos jugadores, ¿no? Que usted mismo lo dirigió. Y algunos dicen el nazi, el profe, que era muy estricto, que lo aquí. ¿A usted le gustaba eso, que le digan así? ¿Lo escuchaba? ¿Cómo toma ese apodo, ese apelativo? No, yo sé que era así, pero prefiero que me recuerden si era bueno o mal técnico, o si aporté enseñanza, o si pudimos en común con los jugadores y la dirigencia desarrollar una propuesta, un proyecto futbolístico. Yo creo que la disciplina no es el factor más importante en el fútbol, es simplemente un soporte que nos permite a los entrenadores también trabajar. Tengan en cuenta que cuando uno dirige un equipo profesional, los grupos son muy heterogéneos. Uno puede trabajar con un chico de 17 o un joven de 17, 18 años, pero también con un jugador que tenga 36, 37 o inclusive algún año más. Ese grupo heterogéneo hace difícil la relación para el entrenador, no es un tema sencillo y hay que imponer normas y pautas de trabajo. Y entonces, bueno, cuando se las hace cumplir, a veces puede aparecer ese mote, ¿cierto? Pero no es tan así, no es tan así. Simplemente creo que el entrenador, a partir del ejemplo que tiene que dar también en su conducta, porque en la medida que haya ese marco de buena relación y se respeten las normas, también se pueden conseguir cosas ambiciosas, pero el factor principal es la pelota, el jugador y el juego, ¿cierto? Entonces, lo otro es simplemente un aspecto secundario. Profesor, usted sigue muy ligado al fútbol. Pudimos enterarnos de colegiales, de actividades como entrenador también, dando charlas vía Zoom. Ahora, cuéntale un poquito a todo el pueblo ecuatoriano a qué se dedica usted, profe. Sí, las personas que hemos trabajado durante muchísimos años en el fútbol, vamos a seguir ligados, no sé, hasta que Dios lo determine, ¿no? Pero es cierto, yo en los últimos años he tratado de seguir en contacto con el fútbol. Le comentaba a Elías de que tuve una experiencia muy linda porque el fútbol argentino se ha regionalizado mucho, se ha hecho muy federal. Entonces han hecho torneos que le permite de norte a sur y de este a oeste una participación masiva de los jugadores en todas las regiones del país. Eso que permite que el fútbol profesional se pueda nutrir de todo ese proceso. Y entonces yo nunca pensé que se podía trasladar todo lo que uno había trabajado a nivel profesional, que siempre fue lo que hice durante toda mi trayectoria, a un fútbol amateur o semi-amateur. Y la experiencia fue que se puede, por supuesto con ciertas limitaciones. Así que lo tomé como una experiencia muy valiosa, y me enriqueció más a mí que lo que yo pude haber aportado, ¿no? Profesor, usted es tan apasionado por el fútbol que leí que en esta experiencia que tuvo en Bragado, esperaba a los futbolistas después de las 19 horas, porque ellos entrenan posterior a su jornada laboral y que incluso terminaban el entrenamiento a la medianoche. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. No, es cierto, porque en ese fútbol que es amateur o semi-amateur, el jugador trabaja en sus distintas actividades. Entonces, uno citaba a los jugadores 7:30, 8 de la noche,
porque ellos venían de su respectivo de trabajo, pero el trabajo era diverso. Usted podía tener un empleado bancario, un comerciante, un electricista, alguien que trabajaba en la construcción. Entonces ellos llegaban haciendo un gran esfuerzo y entonces ahí iniciamos una actividad. Se hacía larga, porque yo quería aprovechar al máximo para trabajar en los conceptos que uno tenía ganas de trasladar. Y trabajar en pleno invierno a esa hora, le aseguro que es bastante complejo. Y hubo algunos entrenamientos que sí terminaron cerca de las 12 de la noche, ¿no? Pero cansado, pero feliz de haber participado de una actividad con gente que realmente no era profesional y que disponía de todo su tiempo y que ellos estaban ávidos de que uno le pudiera incorporar conceptos para formarse en ese, perdón, en ese proceso, porque algunos de ellos después terminaron jugando en el fútbol profesional. Así que fue una experiencia muy valiosa. Profe, yo he creído siempre, hasta ahora, que el mejor Barcelona de la historia fue el de 1992. Yo tenía 12 años en esa época y realmente me quedé deslumbrado con el fútbol que mostró ese equipo. Y coinciden conmigo muchísimos futbolistas que pasaron por Barcelona, no solo en ese año, sino en gran parte de la década del 90. Ese Barcelona se queda con el Sao Paulo, que después hizo historia a nivel mundial en el 92 y el 93. ¿Usted está de acuerdo que ese es uno de los mejores equipos que ha podido dirigir o tuvo un equipo similar? Llegó a decir Insúa que ese año Barcelona era el mejor equipo de América y que se quedó porque no le fue bien en el partido en el Morumbí. Yo creo que toda la década del 90 fue muy buena, pero no para Barcelona solamente, sino para el fútbol ecuatoriano. Y además fueron los cimientos que después le permitió a Ecuador participar en el Mundial Corea-Japón. Y lo hizo con una base muy grande, bueno, producto de la gestión que hizo Barcelona, Emelec, Liga de Quito y otros equipos en ese momento. Ahora, volviendo específicamente a Barcelona, tengan en cuenta, cuando yo tomo Barcelona para reemplazar a Miguel Brindisi, se había jugado la final de la Copa América con Olimpia, ¿no? En el 90. Entonces, Brindisi fue contratado por Las Palmas en España. Eso me permitió a mí ingresar a Barcelona con un plantel realmente muy bien conformado. Y lo único que tuve que hacer es continuar esa labor realmente con jugadores de primerísimo nivel. Y es cierto, el 92 fue un año, yo creo que maravilloso, ¿no? Y tal vez si no hubiera sido por el score que habíamos tenido en San Pablo, en el Morumbí, nosotros hubiéramos podido acceder a la final. La final fue San Pablo y Newell's. La gana San Pablo sale campeón del mundo, dirigido por uno de los mejores entrenadores del fútbol brasileño, que fue Tele Santana, ¿no? Que el otro día leí una anécdota de él, pero de cualquier manera, ese Barcelona estuvo muy bien conformado en lo individual, pero con el apoyo de una estructura dirigencial también estupenda, ¿no? El club estaba dirigido, el presidente era Isidro Romero Carbo, pero también estaba Alfonso Romero Carbo, Romero, estaba Javier Poulson, o sea, realmente dirigente de primerísimo nivel. Se armó lo ideal, ¿no? Una dirigencia seria, con buen proyecto y un plantel que supo responder un poco a esa expectativa. Además, se estaba construyendo también el estadio, entonces fue una época muy, muy importante para el fútbol de Ecuador, pero específicamente para Barcelona. Profesor, ¿y ese título con Barcelona, en qué lugar lo tiene usted de su trayectoria? ¿Cómo lo vivió sabiendo lo masivo, lo popular que es este equipo? No, con una alegría bárbara. Yo venía de trabajar en el fútbol boliviano, que había estado mucho tiempo. Resolví terminar ese ciclo que fue bastante prolongado y entonces apareció la opción de Barcelona. Yo sabía lo que era Barcelona, pero nunca me imaginé lo grande que era, ¿no? Lo grande como institución y además lo que significaba Barcelona y sigue significando para
para todo el Ecuador, pero también internacionalmente. No, fue una alegría, sobre todo aquel partido final. Nosotros nos toca jugar el último partido con Valdés, que en ese momento se había hecho un rival durísimo, durísimo. Y yo recuerdo ese partido que se jugó en el Estadio Monumental y Barcelona fue visitante por una cuestión administrativa. Y además terminamos con 2 jugadores menos. Fue un partido, pero muy disputado, inclusive hasta el último minuto muy peleado. Y cuando terminó el partido hubo una explosión tan grande de alegría y después el festejo por las calles de Guayaquil. Así que si realmente sabía lo que era Barcelona, lo terminé de aprender después de la obtención de ese campeonato que fue realmente maravilloso. Profesor, y al año siguiente, como decía Elías, en el 92, obviamente llegaron a semifinal de Copa Libertadores, pero en el camino también les tocó enfrentar al último campeón de la edición 91, que fue Colo-Colo. Un partido bravísimo, esa llave bravísima de ida y vuelta, que la ganan de local, pero hubo mucho morbo de la prensa y llegaron a Santiago y Víctor Mendoza lesionado, ahí estuvo haciendo tiempo también. Monzón, otro gran jugador que tuvo Barcelona Sporting Club. Cuéntanos un poquito cómo vivió esa llave y ese camino de Copa Libertadores, profesor. Nosotros le iniciamos muy bien la Copa porque hubo una rueda preliminar con equipos venezolanos. Barcelona se clasificó bien, mostrando un rendimiento ascendente en lo que hace a la producción futbolística. Y nos toca el primer rival ya de una etapa donde era clasificatoria, había que ganar para seguir. Nos toca Colo-Colo, tuvimos que jugar en Santiago, un partido durísimo, durísimo, porque era una época en que los equipos sudamericanos, los jugadores no emigraban a Europa como fue posteriormente. Entonces, tanto el fútbol chileno, paraguayo y brasileño, que fueron las 3 instancias, estaban los equipos conformados por los mejores jugadores. Perdimos 1-0 allá, un partido muy duro, porque había un ambiente muy, muy tenso. Es cierto, Mendoza terminó con un brazo lesionado, había recibido un golpe muy duro y perdimos 1-0 y nos tocaba la revancha. Y en ese momento el que decidía el horario en que se jugaban los partidos en condición de local era justamente el equipo local. Y la dirigencia de Barcelona resolvió poner, creo que fue a la 1 de la tarde, ¿no? La 1 de la tarde en Guayaquil, bueno, ustedes lo saben bien. Entonces, eso generó una reacción del equipo Colo-Colo, protestaron en la que hoy es Conmebol, que era inhumano por la temperatura, bueno, pero perduró la opción que tenía el Barcelona y se jugó esa hora. Ahora, el partido no fue duro solamente para Colo-Colo, sino también para nosotros, porque nosotros no entrenamos a esa hora. Y así como recuerdo que a Borghi, Claudio Borghi lo tuvieron que enviar al hospital por un problema que tuvo, que le bajó la presión, etcétera. También nosotros tuvimos jugadores que sintieron los efectos, pero Barcelona jugó un gran partido y ganó 2-0, y con esa diferencia de 1-0 a 2-0 nos permitió ir a jugar con Cerro Porteño a Paraguay. Y ahí también empatamos y se definió por los penales ese partido. Bueno, Ceballos, que ya había ganado el puesto, creo que fueron 3 penales lo que atajó y nos permitió a nosotros clasificarnos, a tal punto que tuvimos que viajar directamente a Brasil y jugar en el Morumbí con ese gran San Pablo. Y realmente tuvimos un score que fue demasiado abultado por lo que sucedió en el campo de juego. Perdimos 0-3 y después, bueno, nos tocó jugar en Barcelona. Barcelona ese día jugó un gran partido. Y siempre nos quedó la sensación de que si el partido duraba unos minutos más, nosotros hubiéramos podido hasta nivelar el resultado que habíamos tenido como visitante. Sobre la hora metió un gol Wilson, que antes jugaba en Valdés y que nosotros lo habíamos incorporado. Y bueno, terminó el partido y el mejor premio que tuvimos fue que toda la hinchada de Barcelona despidió con
con un fuerte aplauso al equipo por lo que había generado futbolísticamente. Así que bueno, fue una gestión muy linda la que tuvimos. Yo después me voy de Barcelona, pero me toca regresar. Y después estuvimos a punto de ganar el bicampeonato ese año, ¿no? Porque Contra el Nacional, ¿sí? contra Nacional y jugando en el estadio nuestro. Hubiéramos podido obtener o sea, el bicampeonato. Bicampeonato. Pero bueno, ahí empatamos. El gol creo Hubo que un fue cambio que sacó a Carlitos Muñoz. Leía por ahí también de las crónicas que a lo mejor, no sé, el cambio de Carlitos Muñoz que sale y ahí justo lo da vuelta, me parece, el partido, en uno de los tantos partidos ahí contra el Nacional. Sí, puede ser. No recuerdo bien todos los detalles, pero nosotros estábamos en condiciones de poder obtener el bicampeonato, porque solamente creo que en Barcelona el bicampeonato se había logrado años atrás y estamos en condiciones de poder repetir eso, pero nos quedamos ahí en la puertita. Pero el año 92 para 91, 92 para Barcelona fue realmente un pico muy alto, pero también estaba conformado por grandes jugadores. Teníamos opción en cada una de las posiciones, arquero como Carlos Morales, como Mendoza. Ahí estaba surgiendo muy tempranamente Ceballos, pero también Jimmy Montanero, Carlos Russo, que era un central, argentino, Bernuncio, David, Bravo, los hermanos Bravos. Teníamos, Gavica, José Gavica, Carlos Muñoz, Benítez, Hermen Benítez, Insúa. Realmente era un plantel muy bien conformado que llegaba el fin de semana y el gran problema mío no era a quién sacar, sino a quién poner, ¿no? Entonces, pero ese plantel del 91 no lo armé yo, lo armó Brindisi. En el 92 sí se incorporaron algunos jugadores, entre ellos Pedro Monzón. Así que bueno, no, fue una época muy linda del Barcelona y creo que quedó en la historia de la institución, ¿no? Profe, ¿qué le faltó a José Gavica? Porque en el 91 fue la gran figura de Barcelona, un talento que recién salía al profesionalismo prácticamente, y en el 92 es figura a nivel internacional, le marca el gol a Cerro Porteño en Paraguay que le permite a Barcelona ir a los penales, le marca gol a Sao Paulo también en el Monumental. Era un jugador que pintaba para más, para llegar lejos. ¿Qué cree que le pasó y no pudo ir al fútbol internacional? Tuvo una experiencia en el Everton de Chile, pero creíamos que él estaba para grandes ligas. Sí, yo creo que son esos jugadores, primero con una habilidad bárbara, con una impronta, con una capacidad de improvisación. A veces abusaba un poco del drible, pero formaba parte de sus genes. Tal vez estar bien acompañado. Ese año o ese tiempo Gavica estaba rodeado por jugadores de mucha experiencia que también lo apuntalaban, ¿no? Carlos Muñoz, pero también estaba Jimmy Montanero, Rubén Insúa, que era un jugador fue un jugador realmente de lo mejor que hubo, no solamente en el fútbol ecuatoriano, sino en el fútbol argentino. Son esos jugadores, me refiero a José Gavica, que necesitan estar acompañados y permanentemente con ese consejo que potencie más sus virtudes y no desnuden a lo mejor esas cosas que todo jugador debe corregir, ¿no? Lo tuvo en Barcelona, a lo mejor después costó un poco eso y que él también ayudara a crecer como jugadores, ¿no? No solamente apoyándose en sus condiciones, sino en todas las cosas que el fútbol que de la época exigía, sobre todo desde el punto de vista colectivo. Pero José es un gran jugador y además un gran chico, ¿no? Un chico dócil, buena persona. Y le faltó explotar, es cierto, le faltó a lo mejor encontrar ese camino que le hubiera permitido potenciar todas sus condiciones en otro ámbito fuera del Ecuador.
Nosotros sabemos, entendemos el profesionalismo y si hubiésemos estado dentro del fútbol sabemos que estamos abiertos a cualquier oferta, pero le pregunto, ¿no, le costó un poquito aceptar la oferta de Emelec a mediados de los 2000 o no? Sí, porque cuando uno está muy identificado, yo estuve 5 veces en Ecuador, o sea, volví en 5 oportunidades, ¿no? Eso lo conversábamos siempre con el doctor Bosco Mendoza, porque él llevaba una estadística, no sé, en un cuaderno, en una carpeta de todos los entrenadores que iban, convivió con distintas características de técnico y siempre lo conversamos con el doctor Bosco Mendoza. Esa propuesta salió, el Emelec estaba viviendo también una situación especial. Juan Carlos Tarrera, el que presidía el club, y bueno, en un momento determinado conversábamos, me sedujo con esa posibilidad, pero no tuve una buena experiencia en el Emelec, no tuve una buena experiencia, además el periodo fue relativamente corto, y yo creo que a veces cuando un técnico está tan identificado con un club como Barcelona, tiene sus reparos para cuando uno tiene que ir justamente al rival, el clásico, el famoso clásico del astillero, y fue para mí una experiencia muy valiosa, pero no con éxito profesional. Profesor, permítanos hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la parte final de esta gran entrevista con usted. La verdad, es un honor, muy felices de poder tenerlo aquí en esta charla para Ecuador TV de los medios públicos a nivel nacional. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Fanático desde el Hogar. Vuelvo. 5, 4, 3. Saludos. Perfecto. Gracias por seguir en la sintonía de Ecuador TV. Tenemos saludos, Elías. Aprovechamos el tiempo y de inmediato con aquello. ¿Cómo no? El doctor Plutarco Vinuesa, mi papá le manda saludos al profesor Habeger, ¿no? Le manda un abrazo y le agradece por su paso por el fútbol guayaquileño. Humberto Guerra también le manda saludos al profesor. Saludos para Iván Rodríguez, Javier Ortiz desde Quito, Miguel Otero, Luis Enrique Gutiérrez desde Loja, Denis Macías, para el abogado Javier Rivera Jaramillo, que nos ve desde Vallenita, para el señor David Rea, desde Riobamba, y también para el abogado Eduardo Sánchez Peralta, que está siempre pendiente de la programación de Fanático. Yo también le envío y aprovecho un saludo para Alex Andrés Ceballos, el hijo de Alex Ceballos, que siempre está pendiente de la sintonía de Ecuador TV. Profesor, iba a responder los saludos, por favor. No, muchas gracias a todos. El hecho de tener este contacto que ustedes me estaban brindando y el poder establecer esa relación con la gente del fútbol del Ecuador a mí me llena de alegría, de emoción y bueno, lo agradezco enormemente, ¿no? Profesor, un par de anécdotas contadas por futbolistas que usted tuvo y que son interesantes a ver cómo usted las recuerda. Por ejemplo, Víctor Mendoza dijo alguna vez que él estaba en su casa en una reunión de su hija, pero tenía que bajar de peso y que usted fue a la casa de él por la noche y lo vio comiendo flan. ¿Fue verdad esto de aquí? ¿Se acuerda? No, es cierto, es cierto. En ese momento nosotros, el equipo se concentraba los días sábado, ¿no? Pero nosotros adelantamos el cuerpo técnico. Yo estaba, bueno, en ese momento era Carlos Esqueo, que había trabajado con Miguel y se quedó y formó parte del cuerpo técnico. Recorríamos los domicilios de los jugadores, pero lo recorríamos con la finalidad de conocer cuál era el entorno familiar y nos permitía conversar con la familia, conocer si tenían hijos. Bueno, era indirectamente una especie de control, pero para nosotros era la posibilidad de conocer al jugador como ser humano y toda su relación familiar. Y es cierto, nosotros a Víctor lo teníamos cortito porque él era de aumentar permanentemente. Si controlábamos el peso de los jugadores, a Víctor lo controlábamos 3 veces más, ¿no? Y entonces, si hubo un jugador que lo visitamos en varias oportunidades, creo que fue Víctor. Y yo recuerdo que fuimos, sí, una vez abrimos la heladera, nevera, y encontramos que estaba lleno de flanes, porque a él le encantaba eso. Entonces,
Después lo tomamos como un tema risueño, pero en definitiva Víctor, que fue un gran arquero, que competía con otro gran arquero que en ese momento también era titular como Carlos Morales, lo teníamos cortito por ese aspecto, pero es cierto, y ahora a la distancia y con el tiempo uno lo toma con un carácter muy risueño, ¿no? Y profesor, ¿tiene alguna otra anécdota así de Barcelona que a lo mejor lo recuerda con gracia, con un recuerdo bonito así de Barcelona Sporting Club, de su convivencia con los jugadores? Yo estos días lo comenté también, o sea, lo reitero, pero justamente en esa Copa Libertadores del 92 fuimos a jugar a Venezuela, y el día previo al partido hicimos un trabajo muy informal, fútbol informal, en un espacio reducido, y justamente Gavica, que era muy atrevido, que le gustaba gambetear, y a veces en ese tipo de entrenamiento, que es un entrenamiento libre, le hizo un túnel, un caño a Monzón. Monzón venía de ser un jugador mundialista, ¿no? Había participado para Argentina en el Mundial de Italia, ¿no? Y entonces Monzón se enojó como que le hiciera un túnel. Y entonces le dijo, no me lo vuelvas a hacer, etcétera, etcétera. Y a los pocos minutos Gavica, que era realmente, como dije recién, atrevido, va y le vuelve a hacer la misma jugada a Monzón. Y eso generó toda una reacción de Monzón. Y bueno, hubo que separarlo, cosas que a veces se dan en los entrenamientos, pero a mí me generó una situación muy difícil, porque por varios motivos. Primero, porque yo tenía que justamente mantener ese concepto de justicia, y entonces tomé la decisión de excluir a Monzón, que iba a jugar al día siguiente, de excluirlo del primer equipo. Eso generó toda una reacción, inclusive Isidro, que el día siguiente o sea, el día del partido él había viajado expresamente, cuando se entera y me viene a preguntar qué había pasado, y yo le expliqué. Dice, pero ¿cómo si no juega un jugador que hemos traído? Bueno, todo ese tipo de cosas, y yo me mantuve en la decisión, y resulta que juega Byron Tenorio, ¿no? Que Byron Tenorio a veces jugaba del central, Dusan Dragovic lo solía poner a veces hasta como centro delantero, y nosotros terminamos ese partido ganándolo 1-0, pero con Monzón sentado en el banco. Monzón se enoja, pero en el momento en que empieza el partido, el que más alentaba a todos sus compañeros desde el banco fue justamente él. Así que eso generó toda una situación, una anécdota, que en su momento fue bastante brava, pero que a mí me permitió dar un mensaje de que se lo medía todo con una misma vara, que eso también es importante en las decisiones de un entrenador, porque a veces tomamos decisiones drásticas con lo que son chicos que recién inician, con los de menos experiencia, pero no con los más grandes. Y el jugador observa muchísimo todas esas decisiones, pero fue un momento que hoy también lo recordamos. Y además yo tuve después una relación muy linda con Monzón, extra fútbol. No, nos hablábamos, teníamos una relación así de comunicarnos, y nos acordábamos siempre de esa situación, ¿no? Profesor, usted ha tenido una carrera estupenda, larga, ha estado en Bolivia, en la selección de Bolivia, Barcelona, Emelec, Boca Juniors, Sarabia, Junior de Barranquilla. ¿Superó lo que usted anhelaba como profesional? ¿Está muy contento con la carrera que ha hecho? Sí, obviamente. Tuve la suerte de poder dirigir a equipos grandes de distintos países, de tener experiencia con respecto a lo que es la parte cultural de cada uno de los países, que hay que respetarlo muchísimo. Yo esa primera experiencia la tuve en Bolivia, y a medida que pasaba el tiempo fui aprendiendo que cuando uno llega a un país, no tiene que imponer cosas, sino convencer al jugador que hay cosas que hay que cambiar, justamente para potenciar su condición profesional hasta hoy día, ¿no? Y entonces esa experiencia me permitió trabajar con grandes equipos, también Municipal en Guatemala, que es uno de los mejores equipos que hay en ese país. Y no, estoy feliz de haber pasado por grandes equipos, haber podido dirigir a grandes jugadores, y al haber podido aportar todo lo que un entrenador
desde el punto de vista de su idea futbolística, lo puede hacer con esos grandes equipos que están conformados por grandes jugadores. Profesor, la última, ¿qué cree que le pasó al fútbol boliviano que no volvió a esa selección que tuvo en 1994, la que llegó al Mundial de Estados Unidos? Trabajar en las etapas formativas, que es lo que ha hecho últimamente Ecuador, ¿no? Ecuador el año pasado salió campeón sudamericano de la sub-20 y salió en el Mundial de Polonia tercero, con un trabajo muy bueno de Célico, y creo que apostó a ese trabajo formativo. Por supuesto, después hay que trasladar ese trabajo en la etapa formativa a lo que es el fútbol profesional. Bueno, ojalá que cuando se reanuden las actividades y Cruyff pueda asumir la conducción de la selección, pueda incorporar todas esas posibilidades. Pero volviendo al fútbol boliviano, justamente le faltó ese trabajo en la etapa formativa, y en esa década del 90 también hubo una gran camada de jugadores, ¿no? Echeverri, que ustedes conocen, Platini Sánchez, jugadores realmente, bueno, Quintero, que también ustedes lo conocen, que se nacionalizó boliviano, pero hubo una camada, Julio Valdivieso, otro jugador, que conformaron una camada realmente muy buena, a tal punto que nosotros en el Mundial de 90-91, con el Mundial, perdón, de Italia, por la diferencia de un gol no fuimos al Mundial. Y después sí, Ascargorta, que toma la selección para el Mundial de Estados Unidos en el 94, consigue esa clasificación. Pero me parece que el gran déficit del fútbol boliviano es apostar a un trabajo en la etapa formativa, y esa carencia subsiste hoy. Profesor, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio. La verdad que ha sido muy linda la charla con usted, que nos podemos quedar hablando 3 horas, 10 horas de fútbol con toda su trayectoria, pero bueno, por un tema formato tenemos que despedirlo dándole las gracias. No, gracias a ustedes una vez más por permitirme conversar con ustedes de algo que nos apasiona, que es el fútbol, y a través del fútbol poder en contacto con toda la afición y con la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias. Chao, Elías. Chao, profesor. Muy buenas noches a todos. Un abrazo para ambos. Adiós. Profesor, muchísimas gracias. Un gusto. No, un gusto también para mí, y gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes. Gracias. Gracias, profe. Un abrazo. Cuídese. Chao. Igualmente. Adiós.